Ana, y el día de hoy vamos a seguir estudiando este maravilloso libro Piense y hágase rico, y vamos en el segundo capítulo, que es el punto inicial de todo logro. Ok, vamos a empezar con el capítulo número 2, deseo. El punto inicial de todo logro, primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Barnes se apeó del tren de mercancías en el East Orange de New Jersey hace más de 50 años, acaso tendría todo el aspecto de un vagabundo, pero sus pensamientos eran las de un rey. Cuando emprendió el camino desde las vías del ferrocarril hasta las oficinas de Thomas Alva Edison, su mente trabajaba febrilmente. Se veía a sí mismo en presencia de Edison. Se escuchaba a sí mismo solicitando una oportunidad al señor Edison para trocar en realidad la obsesión de su vida, el ardiente deseo de llegar a ser socio industrial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una simple esperanza, era un deseo fuerte, maduro, persistente, que avasallaba todo lo demás. Era algo muy definido y definitivo. Pocos años después, Edwin Barnes se hallaba de nuevo en presencia de Edison y en el mismo despacho donde por primera vez le conoció. Esta vez su deseo se había convertido en una realidad tangible. Era socio industrial de Edison. El sueño dominante de su vida era ya un hecho concreto. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida, determinada, precisa, y dedicó todas sus energías, toda su fuerza de voluntad y todo su esfuerzo a alcanzar aquella meta. El hombre que quemó sus naves. Transcurrieron 5 años antes de que se presentara la oportunidad que esperaba. Para todo el mundo, excepto para sí mismo, parecía ser solamente otro diente más en la rueda industrial de Edison. Pero en su propia mente era socio de Edison. Cada minuto que pasaba y que había transcurrido desde el día en que comenzó a trabajar allí. Este es un ejemplo notabilísimo de lo que puede el deseo. Barnes llegó a la meta porque deseaba ser un asociado industrial de Edison, mucho más que cualquier otra cosa. Creó un plan mediante el cual pudiese llegar a su objetivo, pero quemó todos los puentes que quedaban detrás de él. Se ciñó a su deseo hasta que éste llegó a convertirse en una verdadera obsesión, en el objetivo principalísimo de su vida y finalmente en un hecho concreto. Cuando fue a East Orange, no se dijo a sí mismo, intentaré que Edison me conceda un empleo cualquiera, sino que se dijo, veré a Edison y le haré saber que he venido a ser socio suyo. Barnes no dijo, mantendré los pies bien abiertos, mantendré los ojos bien abiertos para aprovechar cualquier otra oportunidad en el caso que me falle lo que deseo en la organización de Edison. Por el contrario, Barnes dijo, solo hay una cosa en el mundo que he decidido conseguir y es ser socio industrial de Thomas Alva Edison. Quemaré todos los puentes que quedan a mi espalda y apostaré todo mi futuro para lograr lo que tanto anhelo. No se dejó a sí mismo un posible camino de retirada. Tenía que ganar o perecer. Y esta es la historia del éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que hizo necesario tomarse una decisión para asegurar el éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un poderoso enemigo cuyas fuerzas eran muy superiores a las suyas. Embarcó en naves a sus soldados y navegó hacia la costa del país enemigo, donde desembarcó tropas y equipo. Luego dio la orden de que se quemaran las naves que los habían conducido hacia ahí. Y dirigiéndose a sus hombres, poco antes de la primera batalla, les dijo, en este momento estáis viendo cómo arden nuestras naves. Esto significa que no podremos abandonar estas costas vivos, a menos que venzamos. Ahora no tenemos elección, a vencer o a morir. Y vencieron. Cada persona vence en sorpresa.
en una empresa Cada persona que vence en una empresa debe ansiar quemar sus naves y cortar todos los caminos de retirada. Solo haciéndolo así, puede uno mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer, factor esencial a todo éxito. La mañana que siguió al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se hallaba en el State Street contemplando las humeantes ruinas de lo que antes fueran los almacenes. Se reunieron en conferencia y en el mismo lugar de los sucesos para decidir si reconstruirían o abandonarían Chicago definitivamente a fin de iniciar sus negocios en otro sitio más prometedor del país. Llegaron todos a una decisión, excepto uno: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con un dedo los restos de su almacén y dijo: «Caballeros, en este mismo lugar construiré el almacén más grande del mundo y siempre lo haré aún cuando se quemara muchas veces». Esto sucedió hace casi un siglo. Se construyó el almacén y ahí está todavía hoy en día, como monumento a la fuerza mental de aquel hombre, a esa fuerza mental conocida como ardiente deseo. La cosa más difícil para Marshall Field debía haber sido lo que hicieron sus demás colegas. Cuando las cosas se pusieron feas y el futuro parecía negro, los demás frenaron y partieron hacia donde las cosas les resultarían más fáciles. Fíjese usted bien en esta diferencia que hubo entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue prácticamente a los que tienen éxito en la vida de los que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de la comprensión en cuanto se refiere al propósito del dinero, anhela este, pero el anhelo no trae las riquezas, solamente se conseguirá cuando a ese anhelo, a ese deseo, se le dé forma concreta hasta que se convierte en obsesión y se tracen planes y medios definidos para adquirir tales riquezas, y se actúa con persistencia, con una persistencia que no reconozca el fracaso. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método mediante el cual el deseo de riqueza puede traducirse a su equivalente financiero consiste en llevar a cabo los 6 siguientes pasos definidos y prácticos. Número 1. Fije en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No es suficiente decir «quiero mucho dinero». Sé exacto en cuanto se refiere a la cantidad. Hay una razón psicológica respecto a esta actitud que se describirá en otro capítulo. Determine exactamente lo que está dispuesto a dar a cambio del dinero que desea. No existe cosa tal como algo por nada. Establezca una fecha definitiva en la que intente poseer el dinero que desea. Número 4. Forme un plan bien definido para realizar sus deseos y comience enseguida. Esté preparado o no a poner en práctica su plan. Número 5. Escriba una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que piensa usted tener. Exponga lo que trata de dar a cambio por ese dinero y describa claramente el plan mediante el cual lo acumulará. Lea su declaración escrita en voz alta 2 veces al día, una antes de retirarse por la noche y otra después de levantarse por la mañana. Al mismo tiempo que lee, vea, sienta y crea que ya está en posesión de ese dinero. Es importante que siga usted las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del párrafo 6. Puede que usted alegue que es imposible verse a sí mismo en posesión de tal cantidad de dinero antes de poseerlo. Aquí es donde el deseo ardiente ha de acudir en su ayuda. Si realmente desea dinero con tanta fuerza que su deseo constituye una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse a sí mismo de que lo obtendrá. La meta es desear dinero y decidirse de tal forma a tenerlo que llegue usted a convencerse de que lo conseguirá.
imaginarse que es usted millonario? A los no iniciados que no han sido formados en los principios de trabajo de la mente humana, es posible que estas instrucciones se les antoje poco prácticas. Así pues, quizás sirva de ayuda a todos los que dejan de reconocer la fuerza y verdad de los 6 pasos, saber que esta información que ahora recibe fue facilitada por Andrew Carnegie, quien comenzó como peón en unos hornos de acero, pero que se las arregló a pesar de sus humildes comienzos para hacer que estos principios le proporcionasen una fortuna superior a los $100 millones. También es probable que les sirva de ayuda el hecho de que estos 6 pasos fueron cuidadosamente estudiados por el fallecido Thomas Alva Edison, quien les dio su visto bueno no solo por ser esenciales para la acumulación de dinero, sino son la base del alcance de toda conquista. Estos pasos no precisan de trabajo duro, no exigen ningún sacrificio, no requieren que uno aparezca ridículo o crédulo. Para aplicarlos, tampoco se precisa una gran cultura, más que para estos pasos tenga éxito en su aplicación. Así que necesita suficiente imaginación. Una imaginación que dé lugar a ver y a contemplar que la acumulación de dinero no se puede dejarse al azar, a la suerte o a la casualidad. Es preciso darse cuenta de que todos aquellos que han acumulado grandes fortunas soñaron primero con ellas, albergaron esperanzas, las desearon fuertemente e hicieron proyectos antes de adquirir realmente el dinero. Y ahora mismo, antes de seguir adelante, es conveniente que sepa que nunca podrá poseer riquezas en gran cantidad a menos que en usted nazca y se desarrolle un deseo ardiente hacia el dinero, que en realidad crea que lo llegará a poseer. El poder de los grandes sueños. Los que emprendemos esta carrera hacia la riqueza debemos sentir estímulo mediante el conocimiento de que en este alterado mundo en que vivimos cada día se precisan nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos dirigentes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos procedimientos para los mercados, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la televisión. Y en el fondo de esta demanda de cosas mejores y nuevas existe una cualidad que hay que poseer para vencer. Y tal cualidad es la determinación de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un ardiente deseo de poseerlo. Los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los auténticos dirigentes del mundo siempre han sido hombres que han dominado y encauzado, llevándolas a la práctica, a las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad aún no nacida, y han convertido esas fuerzas o impulsos del pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de utilidad que hace la vida más agradable. Al proyectar la adquisición de su parte de riqueza, no permite usted que alguien se interfiera para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo alterado, debe usted captar el gran espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo cuanto posee de valor. El espíritu que sirve de sangre vivificadora a nuestro propio país. Tanto su oportunidad de usted como la mía para desarrollar y vender nuestros talentos. Si lo que usted desea es correcto y cree en ello, adelante y hágalo. Lleve a cabo su sueño y que nunca le importe lo que ellos digan si usted se tropieza con una derrota temporal, porque ellos ignoran que cada derrota trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiese funcionar mediante la electricidad. Llevó a la práctica su sueño y a pesar
De más de 10.000 fracasos, se ciñó a su sueño hasta que lo convirtió en realidad física. Los soñadores prácticos jamás fracasan. Gillan soñó con una cadena de almacenes de cigarros, transformó su sueño en algo práctico y hoy en día la Union Cigar Store ocupa uno de los mejores lugares en América. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que pudiese volar. Hoy día todo el mundo puede ver que aquellos sueños eran sólidos. Marconi soñó con un sistema para dominar y encauzar las intangibles fuerzas del éter. La prueba de que no soñaba en vano la vemos hoy en cada aparato de radio y televisión que existe en el mundo. Puede que le interese a usted saber que los amigos de Marconi le encerraron y examinaron en un hospital para psicópatas, cuando anunció que había descubierto el principio mediante el cual podía enviar mensajes por el aire sin necesidad de alambre u otros medios físicos y directos de comunicación. A los soñadores de hoy les va mucho mejor las cosas. El mundo está lleno de oportunidades que nunca conocieron los soñadores del pasado. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un ardiente deseo que hay que hacer realidad a toda costa es el punto de donde ha de partir todo soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Recuerde que todos los que han alcanzado el éxito en la vida casi siempre tuvieron duros principios y atravesaron muy malos tiempos antes de llegar. El auténtico cambio en la vida de aquellos hombres de éxito usualmente llega en el momento de alguna crisis mediante la cual son presentados a su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, obra que figura entre los mejores libros ingleses tras haber estado encerrado en la cárcel severamente castigado a causa de sus puntos de vista sobre la religión. O. Henry describió el gran genio que dormía en su cerebro después de haberse enfrentado con la desgracia a ser encerrado en una celda de la prisión de Columbus, Ohio. Al verse obligado por la desgracia a enfrentarse con su otro yo y a emplear su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de ser un pobre delincuente y fuera de la ley. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en los botes de crema para el calzado. La tragedia de su primer amor penetró tanto en las profundidades de su alma que lo convirtió en uno de los más grandes autores del mundo. Aquella tragedia produjo primero David Copperfield y más tarde una sucesión de otras obras hicieron de este mundo un lugar más rico y mejor para todo el que lea sus obras. Helen Keller, poco después de nacer, se quedó ciega, sorda y muda. A pesar de su formidable desgracia, su nombre ha quedado escrito en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración tangible de que nadie es derrotado hasta que la derrota se acepta como una realidad. Robert Burns era un mozo sin cultura alguna. Parecía estar apadrinado desde su nacimiento por la pobreza y hasta llegó a ser un borracho. Pero el mundo se convirtió en un lugar mejor por haber vivido aquel hombre que arrojó en poesía bellos pensamientos y así arrancó un espino y plantó una rosa en su lugar. Repito que era un humilde campesino sin estudios escolares de ninguna clase y que incluso su vida fue desordenada, pero llegó. Beethoven era sordo y Milton estaba ciego, pero sus nombres perduran mientras el mundo existe porque soñaron y tradujeron sus sueños a una realidad concreta. La diferencia entre desear una cosa y estar en disposición de recibirla, nadie está dispuesto a tal recepción hasta que cree que puede hacerlo, que puede adquirirla. El estado mental debe ser creencia y no simplemente deseo o esperanza. Para la creencia es esencial una mente liberal y receptiva. Las denominadas mentes cerradas no inspiran fe, valor o creencia.
Recuerde usted que no se requiere realizar más esfuerzo para apuntar alto en la vida o para exigir abundancia y prosperidad que el que precisa realizar para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado muy correctamente esta gran verdad universal en las siguientes líneas. Pacté con la vida por un penique y la vida no pagó más. Sin embargo, mendigué por la noche cuando conté mi parco acopio. Pues la vida no es más que patrón que da lo que se le pide, pero una vez se fija el salario, es preciso seguir adelante con el trabajo. Trabajé por el jornal de un lacayo, solo para aprender acongojado, que cualquier jornal que hubiese pedido a la vida, ella me lo hubiese dado. Ok, vamos a hacer el resumen de este segundo capítulo, que es el punto de inicio de todo logro. La parte que hemos leído está muy interesante y tiene mucho sentido lo que vamos a resumir a continuación. Voy a agrandar esto, estamos en Canva y empezamos. Lo que tenemos que identificar es qué queremos. Una vez que identifiques qué quieres, tienes que estar consciente de que esto tiene que ser algo tan grande que crea en ti un ardiente deseo. Es lo mismo que le pasó a Barnes. Él tenía la convicción de que iría y se convertiría en socio de Thomas Alva Edison. Él no quería trabajar para él, él quería ser el socio. Así es que ese fue su ardiente deseo y se enfocó en ese deseo. Ahora te tienes que preguntar qué quieres tú y enfocarte en esa misma dirección, como Barnes lo hizo de una manera obsesiva, ¿ok? Luego está en lo que habíamos visto, de acuerdo a lo que cuenta la historia de Barnes, él había quemado todos sus barcos. Había comprado un ticket de un tren que lo llevaba hacia otra ciudad en New Jersey donde se encontraba Alva Edison, con ese deseo ardiente, y se quedó ahí a trabajar durante 5 años, ¿no? Pero con ese mismo deseo, incrementando y incrementando ese deseo, alimentándolo y convirtiéndolo en una obsesión. Una obsesión no es algo malo si es que lo diriges al desarrollo de lograr tener y conseguir el éxito de aquello que deseas. Entonces, la palabra obsesión hay que quitarle el contexto negativo y llevarlo hacia lo positivo. Querer aquello que queremos con un ardiente deseo, y para ello a veces hay que dejar ir algunas cosas que ya no nos pueden acompañar en el camino. Y eso es lo que nos cuenta acerca de esta historia de este capitán que decidió quemar todos los barcos con la única intención de que la gente que estaba con él tenía que ganar sí o sí si ellos querían regresar de nuevo a casa. Entonces es lo mismo en nuestra vida. No podemos tener cosas del pasado que nos impiden y arrastrarlas hacia conseguir lo que deseamos, porque eso es demasiado para una persona. Deberás decidir qué tienes que dejar atrás, quemar todos aquellos barcos y dirigirte hacia tu objetivo. ¿Ok? ¿Qué más nos enseña este maravilloso libro? Los 6 pasos para convertir el deseo en oro. Y esto es muy importante. Lo primero te dice, fija en tu mente la cantidad de dinero que deseas. Y esto es una práctica que puedes hacer. Primero, pide el dinero que deseas, pero este dinero no puedes pedir $1.000.000 porque eso no lo crees. Tienes que ser una cantidad de dinero que tú creas que es accesible para ti. Pide $100, pide en la moneda de tu país, que tú sientas que es alcanzable para ti en este momento. No importa, porque según tu fe te es dado. Según lo que tú creas que puedas lograr, se te dará. Así es que si tú crees que puedes conseguir $10 haciendo esta práctica, está genial. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a tener referencias de que esto es cierto. Así es que empieza. Pide algo pequeño y poco a poco la siguiente vez vas aumentando y vas viendo que tu fe o tu creencia va a ir incrementándose. Y básicamente esto habla acerca de la creencia. Primero, fija una cantidad de dinero que deseas. Segundo, tienes que decir qué vas a dar a cambio de obtener este dinero. ¿Vas a ofrecer un servicio? ¿Vas a ofrecer un producto?
¿Qué vas a dar a cambio? ¿Vas a dar horas de tu tiempo? ¿Vas a entregar, no sé, paciencia? ¿Entregar voluntariado? ¿Qué vas a entregar a cambio de este dinero? Lo siguiente que hay que identificar es que establece una fecha cuando quieres recibir este dinero. Ponlo por escrito, quiero recibirlo de acá 3 días, quiero recibirlo de acá una semana, quiero recibirlo hoy día mismo, y tienes que estar dispuesto a dar el día de hoy aquello que has dicho que vas a dar. Entonces todo tiene que ir relacionado. Seguidamente te dice forma un plan y empiece ahora. Si estás queriendo algo muy grande y necesitas primero producir o establecer el producto, empieza ahora, no digas mañana lo haré, cuando llegue la plata lo haré, empieza ahora, es lo que en donde estés, en cómo te encuentres, empieza, haz todo aquello que no necesite dinero. Tienes las redes sociales, tienes una hoja y un papel, dibuja, haz un plan, empieza, muévete. Una vez que tú hagas tu parte, el universo, Dios, hará la suya. Y ese es un secreto que te doy. Luego te dice, declare de forma clara y concisa. Una vez que has descrito cuánta cantidad de dinero quieres, qué vas a hacer para conseguirla, la fecha que lo quieres obtener, entonces declara de forma clara y concisa. Yo decreto que antes de tal fecha voy a recibir tal cantidad de dinero. Para ello estoy dispuesta o dispuesto a hacer esto. Finalmente, tienes que agradecer y sentir de que esto ya es tuyo, ya lo has obtenido, porque es el 6º paso. Lea su declaración durante el día, te dice que lo hagas 2 veces al día y antes de irte a dormir. Y lo más importante es que sientas que esto ya es tuyo y que lo creas. Esto se trata de creencia. Según tu fe te es dado. Nunca te olvides porque es la base de todo este ejercicio. Empieza a practicarlo a una cantidad pequeña y empezarás a sentir que cómo vas moviendo, porque todo es de acuerdo a lo que pienses. En el capítulo anterior habíamos dicho que los pensamientos son cosas y que se materializan. Entonces depende de qué crees tú, se te dará. No te preocupes cómo llegará, ese no es tu problema, porque acá ninguno de los 6 pasos indica va a llegar así, no. Tu trabajo es pedir y dar a cambio, en compensación, algo que vas a dar. Entonces define qué vas a dar en compensación a lo que vas a recibir. Una vez que lo tengas, haz todo este trabajo y vuelve a este vídeo y coméntanos qué has obtenido, ¿ok? Finalmente está acá el pensamiento final y la reflexión que te deja. No hay limitaciones para la mente, excepto aquella que admitimos. Nuestra mente es súper poderosa y se va mucho más allá a los confines de nuestra imaginación y podemos conseguir todo aquello. El tema es que nosotros nos limitamos y pensamos que no podemos conseguir esto, no podemos conseguir aquello, porque me falta esto, porque me falta el otro, por esto, Entonces somos nosotros quienes ponemos las limitaciones. Pero el universo y Dios es tan infinito que te quieren dar su favor. Simplemente tienes que practicar la creencia y el merecimiento. Si estás dispuesto a abrir tus brazos y recibir todo aquello que Dios, el universo, la vida tiene para ti, entonces se te dará en esa medida. Y ese es el mensaje del 2º capítulo de este maravilloso libro. Así es que hasta acá no lo voy a alargar más, son exactamente 30 minutos los que quiero hacer por cada capítulo. Hay más historias acá en este capítulo número 2, pero he escogido las más importantes que llevan un mensaje muy poderoso. Vuelverás a escuchar y te dejo para que reflexiones acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy. Pon en práctica estos 6 pasos y empieza a tener referencias para que luego digas, esto es cierto, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer. Y vas haciéndolo durante un tiempo para que te des cuenta el gran poder interior que tienes para crear tu propia realidad. Y si es dinero lo que quieres, ahí está la clave, atrae dinero a tu vida. Y mi estimado Napoleón Hill te da los 6 pasos que tienes que hacer. Escucha otra vez el audio para que te des cuenta qué más te aconseja él hacer.
Ok, así es que no me enrollo más y les dejo por acá la promoción de mis libros. Acá está, la trilogía Un viaje hacia la verdad. Te voy a dejar los enlaces en la parte de este vídeo. Los puedes conseguir por Amazon, están en Amazon. Y también si la gente que vive en Perú, hay un link que te puede llevar al WhatsApp o a la página en donde puedes encargarlos. Estos 3 maravillosos libros son mi historia de cómo emprendí, cómo puedes vencer aquellas limitaciones de las que habla Napoleón Hill y finalmente esta fe de la que habla, de la creencia. Este libro es acerca de la creencia que te da referencias de que mientras tú hagas tu parte, Dios, el universo, la vida, empezará a mover todo a tu alrededor para traer aquello que tú quieres. Y este libro habla precisamente de este capítulo número 2. Es un maravilloso libro y cuando lo leas te vas a dar cuenta de que lo que me pasó a mí, cómo puse en ejecución todo esto, se me fue dando. Y simplemente es creencia, creer que es posible. Ok, así es que los dejo, no me enrollo más y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, adiós.